Vamos preparando nuestras Biblias yendo al Evangelio de Mateo, al capítulo 27, por favor. Mateo, capítulo 27. Tengámoslo ahí ya seleccionado. Hace ya varios años habíamos acompañado a una familia de hermanos aquí en la iglesia, aquí en la comunidad de Coayucatepec. Había fallecido una persona integrante de esa familia, un papá, una mamá, un padre. Fuimos a acompañarlos y ya habíamos terminado todo ese tiempo de acompañamiento después del panteón y veníamos de regreso, saliendo de Coayucatepec a lo que podríamos decirle el entronque con la carretera que va de Tehuacán a la ciudad de Puebla. Y en el cielo había un fenómeno que hasta el día de hoy, tengo 61 años, solo lo he visto 2 veces en mi vida. Es un fenómeno que ocupa que haya mucho frío, que haya también nubosidad, humedad allá arriba, y eso ocasiona que el sol se refleje y se vean por lo menos 1 o 2 soles al lado de el sol. Es un fenómeno muy particular y hace un año más o menos, el año pasado, yendo con mi hija, mi esposa, hacia aquí, hacia la Sierra Negra, también en temporada de frío, había una muy particularidad formación nubosa y nuevamente volvimos a ver ese fenómeno llamado parhelio, donde se ve el sol y el reflejo de otros 2 soles. Es impresionante. Es un fenómeno muy especial. Y todavía más atrás, hace, ya no recuerdo si 20 o 30 años, pasaba un cometa, no recuerdo el nombre de este cometa, y era impresionante a ciertas horas en la madrugada salir y ver ese cometa, toda esa estela de fuego. Hay un cometa, el Halley creo que se llama, no sé cada cuántos años pasa, si cada 50, 70 años. Hay acontecimientos que suceden, que son impresionantes, que transforman, que cambian. Y lo que vamos a ver en las Escrituras es el acontecimiento más impresionante, el más impresionante. No hay otro que se pueda comparar a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Qué lamentable que el pecado, la religiosidad, la indiferencia lo hacen algo totalmente indistinto. Habrá personas para las que el oír, el pasar estos días en los que recordamos a nivel sociedad la muerte del Señor Jesucristo, habrá personas para las que les es totalmente indiferente. Habrá otras personas que por su pecado les es hasta antagónico el pasar esos días donde recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Más lamentable todavía cuando aquellas personas que nos llamamos cristianos, aquellas personas que asistimos a congregaciones, iglesias, ya no significa nada, no es más que una costumbre,
se hacen ciertas cosas por mera práctica, así lo hacen en esta iglesia, diciendo que es el acontecimiento más impresionante, más maravilloso. Que Dios nos ayude a los que vamos a estar predicando a poder ser enfocados en la palabra y transmitir lo que la palabra nos habla y nos transmite de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener no solo nuestros oídos, sino también nuestra mente, nuestro entendimiento pendiente de las grandes verdades que están aquí. Si de cada libro de la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y otros más del Nuevo Testamento para sumar los 66 libros. De cada libro de la Biblia, si pudiéramos poner un hilito, así como lo oye, si pudiéramos poner hojitas y cada hojita 66 hojas y cada hoja representa un libro de la Biblia y enfrente de esas hojas pudiéramos poner una cruz de madera y a cada hojita le sacáramos un hilo que conecte las verdades que ese libro nos transmite con la muerte en la cruz de Jesús, sería impresionante ver la cantidad de conexiones que hay, la cantidad de hilos que conectan cada libro de la Biblia, cada diferente enfoque que la Biblia da acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que nos quedaríamos de verdad impresionados de ver de qué manera Dios, desde el libro de Génesis, y no se diga el de Apocalipsis, continuamente nos están hablando de esa salvación tan grande que se concretó ahí en la cruz, derramando toda su sangre, dando toda su vida, el Dios mismo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Que su gracia, que el Señor nos ayude a poder tener listos nuestros oídos, pero también dispuesto nuestro corazón. La enseñanza de hoy se titula La pasión de Cristo, entendiéndose como pasión esa determinación, intención, voluntad que tuvo el Señor Jesucristo para dar su vida para el perdón de los pecados de todo el mundo. Ese momento en la cruz, la crucifixión, revela la gravedad del pecado y la profundidad, la grandeza del amor redentor de Dios. Puede ser que por nuestra condición no apreciemos lo que pasó en la cruz, pero todos en algún momento tenemos que entender que lo que en la cruz sucede es Dios mostrándonos, Dios revelando lo grave que es el pecado, lo grave que es el pecado. No hay mentiras blancas, no hay pecados pequeños, no hay malas acciones con buenas intenciones, no hay el fin justifica los medios, no hay. Pecado es pecado. Pecado es transgresión, ofensa a Dios. Pecado es equivocarnos, errar el blanco. Teníamos una dirección, teníamos un propósito y nos desviamos, nos fuimos por otro, nos corrompimos. Y todo eso que sucede en la cruz, reitero, revela. ¿Qué es revelar? Descubrir, destapar, exhibir. Revela la gravedad del pecado y la profundidad del amor redentor de Dios. Que su gracia nos ayude hoy. De verdad que la cruz, ahí podamos ver con claridad la
gran cantidad de maldad y de pecado que sale de nosotros, las personas. Impíos, gente no religiosa. Qué graves pecados salen y se expresan en la cruz. Gente religiosa, conocedora de la palabra, las promesas y el carácter de Dios. Cómo se revela ahí el pecado y la maldad. Cómo se refleja en la cruz la indiferencia de otros. La indiferencia, el ausentismo, el querer enajenarte. Yo no me meto en estas cosas, esto a mí no me interesa. Pensando que puede haber otro momento. Ya habrá un momento para que yo me pueda volver a Dios. Cómo se revela todo eso en la cruz. Pero también, qué impresionante es la pasión de Cristo. Qué impresionante es. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Te lo pido, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a través de tu palabra a poder poner nuestros ojos en Jesús, tal y como dice tu escritura, el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, también a que podamos ver con claridad el pecado que está en nosotros, el pecado y la maldad y sus graves consecuencias. Y, Señor, transforma nuestros corazones. Eso solo tú lo puedes hacer, porque no hay poder humano que pueda transformarse. No hay persona, Señor, que pueda transformarse a sí misma. Solo tú puedes transformar un corazón. Solo tú puedes darle vida a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y te lo pedimos hoy. Ayúdanos a poder mirar con claridad lo que ha sucedido en la cruz. Y te lo pedimos en el nombre de aquel que estuvo dispuesto a ser sacrificado en esa cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que es importante, a manera de introducción, tener en claro, la crucifixión era el método romano. Los romanos no inventaron la cruz, no inventaron ese mecanismo de muerte, fue inventado por otras culturas, por otros ejércitos que tenían ciertas prácticas de muerte a sus enemigos y lo usaban. Pero los romanos lo toman y lo desarrollan, lo potencializan, lo llevan a un estándar brutal, a un estándar impresionante de dolor, de agonía y de exhibición, porque la muerte en la cruz era poner ahí a una persona y, como en el caso del Señor Jesucristo, había personas que en muy pocas horas morían, terminaba su existencia, pero la gran mayoría podían durar más de 3 días agonizando y siendo exhibidos ahí. No era la crucifixión en lugares ahí escondidos, donde había poca visibilidad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los lugares que se escogían eran lugares altos, lugares de mucho flujo de personas, lugares donde no había manera de no ver a los que estaban muriendo en la cruz. Entonces la crucifixión, este método romano de ejecutar, de matar, era destinado para las peores personas de la sociedad, criminales, asesinos, gente, diríamos, para los cuales la justicia y las medidas disciplinarias de la justicia de aquella época de primer siglo ya no tenían la posibilidad de remediar, de recuperar
a esa persona y se decidían a ejecutar. También, para tener un poquito de contexto en el pasaje que vamos a estar, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 27, tener en claro que Mateo como tal está usando pasajes del Antiguo Testamento para estar también él poniéndonos ahí esos acontecimientos de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. Y podríamos decir que son de manera principal dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno es el Salmo 22, escrito por David, el rey, y podríamos fechar ese salmo para tener no un dato exacto, pero sí una fecha clara, por ahí del año 1000 antes de Cristo. Una profecía escrita 1000 años antes de su acontecimiento. Y otro pasaje también que usa el evangelista Mateo o el apóstol Mateo es el texto de Isaías capítulo 53. Y tenemos un texto de 1000 años antes, una profecía de 1000 años antes, y en el caso del texto de Isaías 53 estaríamos hablando de un escrito de unos 700 años antes de que se cumpliera. No hay persona que tenga la capacidad de describir un acontecimiento así, de manera exacta, detallada. No hay persona que tenga esa capacidad. Es pues la profecía uno de los elementos que comprueban la autoridad y la veracidad de la Biblia. Y aquí está con claridad. También quiero, como ya desde el inicio dije, que no veamos la muerte en la cruz solo como algo histórico. Pues sí pasó. Pues sí, es algo que la historia lo tiene registrado, es algo que la historia lo recuerda, es como recordar el natalicio de Benito Juárez, es como recordar la fecha en la que se consolidó la independencia, en este caso para nosotros, aquí en México. No solo, la muerte en la cruz no solo es un hecho histórico, lo más importante es que es un acontecimiento teológico, es un acontecimiento donde los que cometieron los delitos, los que cometieron esas atroces acciones, no subieron a la cruz. Y el que era inocente, el que no tenía pecado, el que no tenía culpa, ocupó su lugar. Eso en la Biblia y en la teología se llama la muerte sustitutiva de Cristo. Los que tenían que pagar por sus pecados somos nosotros. Esa es la realidad. Los que tenían que ser castigados de forma tan brutal somos nosotros. Pero Él tomó el lugar de nosotros. Él es nuestro sustituto. Entonces, es importante que usted cambie su perspectiva de estas fechas, cambie su mentalidad. No estamos recordando el natalicio de algún personaje de nuestra historia. No estamos recordando algún día y alguna fecha bonita, importante, por ejemplo, como el 16 de marzo, para los que somos de Tehuacán, que es la fecha en que se consolidó, se constituyó como una ciudad a la ciudad de Tehuacán. No. No estamos viendo esto como un acontecimiento histórico. Lo más importante es que lo veamos desde la forma teológica. Cristo sustituyendo a los pecadores que tenían que estar en esa cruz. Vayamos ahora sí al pasaje, Mateo 27, verso número 33. Yo lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. A los hermanos en la iglesia les explicamos que tanto la Reina Valera, que es la Biblia que regularmente usamos, como la Biblia de las Américas, son Biblias de traducción literal. Los traductores están buscando poner exactamente como dice el texto, ponerlo en la traducción. Como está escrito en el original, ponerlo en la traducción, en este caso, para nosotros al español.
Dice así Mateo 27, reitero, yo lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así en el verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, ¿qué dice? Se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice el verso 41. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: qué burla, ¿verdad? A otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. De las burlas, esta es brutal. Decía que de las diferentes burlas, esta del verso 43 es tremenda. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere. Porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y dice finalmente el verso 44: en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Dice el verso 33, que es el primero que vamos a estar exponiendo: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Hay un lugar de muerte, hay un lugar de vergüenza, hay un lugar de maldición, un lugar de inmundicia. Nosotros en esta época que estamos viviendo no tenemos, diríamos, una visualización de un lugar así. Pero hay zonas, lugares, de hecho estamos nosotros en una zona donde la violencia
las acciones de grupos delincuenciales en algún momento ejecutan a personas, las desmembran, separan sus cuerpos y los han dejado en ciertas áreas que cualquiera persona que pase y te encuentres ahí cuerpos desmembrados, personas totalmente, se ven sus cuerpos, han sido torturadas, martirizadas. La impresión es muy fuerte. La impresión es muy fuerte. Entonces, este lugar que está hablando la Escritura es un lugar de muerte, es un lugar de vergüenza y un lugar de maldición. Y Cristo, en ese amor ferviente, en ese amor dispuesto, totalmente dispuesto en su amor, Él voluntariamente se entregó para ir a ese lugar. Estamos tomando una porción del texto. Yo te animo que tú en casa puedas tomar desde el capítulo 26 y ver todo lo que sucede desde el momento que el Señor Jesucristo está celebrando la Pascua con sus discípulos, el momento en que termina con la celebración también de la última cena y el momento que sigue cuando Él va al huerto de Getsemaní, que tú lo puedas ir leyendo. Que en casa puedas leer los juicios, las burlas, los maltratos por los que Él atravesó en cada una de esas etapas. En casa de Anás, en casa de Caifás, enviado a Pilato, Pilato lo envía a Herodes, Herodes lo regresa a Pilato, Pilato lo presenta nuevamente a los ancianos, a los líderes. Y Pilato diciendo: no hallo delito en él, este hombre no es digno de muerte. Y ese grupo de religiosos empezando a obligarlo: si tú lo sueltas, no eres amigo del César. En otras palabras, si tú lo sueltas, esta mala acción tuya se la vamos a informar al César y el César va a tomar medidas contra ti. La clásica acción de Pilatos, mandando que le pongan una tinaja, mandando, gracias hermano, mandando que un sirviente con una jarra de agua la ponga, y la famosa acción de Pilatos, ¿va? Lavándose las manos. Pues hoy no está aquí esa tinaja. Hoy no está ese sirviente con la jarra de agua y la toalla. Y de todos los que estamos aquí, ninguno nos podremos lavar las manos de la muerte de Cristo. Ninguno. Pilato lo entrega, los soldados lo toman, lo azotan, lo vuelven a regresar y es llevado a este lugar de vergüenza, de maldición, de muerte. Qué impresionante es la palabra mostrándonos ese lugar. Y mira, lo podemos oír, pero el día de hoy es muy probable que tú no creas que hay un lugar así. Es muy probable que tú hoy, desde los más pequeñitos que están aquí, porque hoy es día que se suspende la escuela dominical y me da mucha alegría que las hermanas de escuela dominical hoy suspendieron su actividad para poder estar con nosotros en esta enseñanza tan especial. Decía que desde los más pequeñitos hasta los más adultos, puede ser que hoy no creamos que hay un lugar de muerte, de vergüenza y de maldición. Y la Biblia habla con claridad de él y se llama infierno. Así se llama el lugar de muerte, de vergüenza y de condenación eterna que se llama infierno. Y las personas pueden, no, yo no creo que exista ese lugar. La persona puede decir, no, yo no creo que mis pecados merezcan algo así. Y lamentablemente
Nos comparamos con otros pecadores que son peores. No, ese que dejó a su esposa y a sus hijos, ese sí merece el infierno. No, este que defraudó a tanta gente y la dejó sin recursos, ese sí merece el infierno. El infierno lo merecemos todos, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo fue llevado a ese lugar de muerte, de vergüenza y de maldición. ¿A dónde te lleva el pecado? El pecado del que somos esclavos, la mentira, la pornografía, el robo, las malas palabras. ¿A dónde nos llevan? Dice la palabra. Por favor, anota este pasaje, tú lo puedes leer en casa. Romanos 6:23, el pecado lleva al hombre a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Él entró voluntariamente a ese lugar. Él voluntariamente cargó esa cruz. Él voluntariamente nos sustituyó a nosotros. Cargó nuestros pecados, porque Él no cometió ninguno. Por favor, analiza lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que el pecado lleva al hombre a la muerte. Esa expresión indica que tú no eres una persona libre. Que tú no eres una persona que tú puedes decir algún día, no, yo el día que quiero dejo de hacer esto, yo el día que quiero cambio, yo el día que quiero yo solo me reformo, yo tal vez no soy la mejor versión de mí mismo. Sí, reconozco que he hecho algunas cosas malas, reconozco que pues no me he portado tan bien como debiera. Y la persona considera que se puede reinventar a sí misma. La persona considera que se puede reformar a sí misma, que es una cuestión de su mente, que es una cuestión que en el momento que esa persona decida, solita va a dar el giro y va a empezar a andar en una dirección diferente. Cuando la palabra de Dios claramente dice, otro pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 15, separados de mí, dígalo fuerte, nos volvemos inútiles, a una se han hecho inútiles, inservibles para hacer lo correcto, para hacer lo justo, para hacer lo que es piadoso. Eso es lo que la palabra marca y es lo que se refleja claramente. ¿Qué se está revelando en esta cruz? A un justo, a un santo, a alguien que jamás pecó, voluntariamente, por ese amor indeleble, por ese amor firme y determinado de dar su vida por nosotros. El pecado nos lleva a la muerte y a la destrucción. Yo no soy libre, no es que en cualquier momento yo tomo otro rumbo y yo voy para otro lado. No, el pecado nos lleva a la destrucción. Lo podemos decir de manera cruda y directa, o lo podemos decir con un proverbio de manera poética. Esa persona necia, atorada en su pecado, y que el proverbista lo representa como un ave, como esa ave que cree que está en libertad, pero dice que hasta que la saeta, totalmente la destroza. También el proverbio es muy fuerte, no solo nos representa como un ave, perdón por la comparación, pero es la Biblia. Nos representa con un buey que piensa que es feliz, que está comiendo los pastos de su agrado, que toda su fuerza la puede ocupar en el momento que él quiera. Pero la Biblia dice que es como el buey, que lo agarran y lo llevan, ¿a dónde? Al matadero. Ese es el pecado que tiene el control de la vida de las personas. Nos está llevando al lugar de muerte, de vergüenza y de maldición. Es el lugar que merecemos.
Pero Cristo fue a ese lugar de manera voluntaria. Cristo entró voluntariamente en ese lugar. Sin lugar a dudas, podríamos continuar y hablar muchas cosas más de este verso 33, pero con el propósito de la predicación, desde el inicio dijimos que esta predicación tenía el objetivo de mostrar, revelar la gravedad del pecado. Ese es el propósito de esta predicación. Y el segundo, revelar la profundidad del amor de Cristo. Y claro, el verso 33 de manera nítida refleja la gravedad del pecado. El pecado nos domina, el pecado nos esclaviza, el pecado nos arrastra y el pecado nos lleva a ese lugar de destrucción, de muerte, de vergüenza, de maldición. Y en el caso de Cristo, Él no cometió pecado, pero Él voluntariamente ha ido a ese lugar. Acompáñame viendo en tu Biblia el verso 34. Este verso que pareciera ser algo muy simple o solamente un verso de puente, de conexión para lo que a continuación se va a decir, no, todo lo contrario. Dice el verso 34, le dieron a beber vino mezclado ¿con qué? Con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. La Biblia no nos los explica, pero sí nos detalla los ingredientes de esta bebida. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes en algún momento han estado en una situación de estrés muy fuerte, en una situación donde hubo un accidente, una persona está en riesgo, en fin, una situación muy fuerte? Si tú has pasado por eso, dime, sí o no, da sed. Sí o no, de repente la persona se le seca la boca y quiere beber agua. En diferentes momentos dentro del servicio en la iglesia, llaman a la casa o de repente ahora con el WhatsApp en los diferentes grupos que hay, se avisa de alguna situación de extrema gravedad, necesidad, y pasa muchas veces que algún hermano avisa, hermanos, ayúdenme a orar, mi hijo le ha pasado esto, está en esta condición en el hospital y pues los doctores no nos dan muchas esperanzas. Wow, noticias muy fuertes. Cuando a veces Dios nos permite poder estar y acompañar a estos hermanos, no siempre es posible. Hay ocasiones que le digo a mi esposa, prepárate un té amargo. ¿Alguien sabe con qué hierba se prepara el té amargo? ¿No oí? La hierba maestra. Mire, maestra Geli, yo no sabía que hasta en las plantitas hay maestros. ¿Qué otra hierba? Así le dicen algunos, tal vez tenga otro nombre. Marrubio. Bueno, por ahí había una que no sé si así era, pues era el chaparro amargoso. No sé qué tienen contra la gente chiquita, pues. ¿O será que de por sí tenemos mal carácter? En fin, hay hierbas amargas. Bueno, le digo a mi esposa, prepárate un té, lo prepara, lo lleva en el termo. Llegamos ahí donde están los hermanos en ese momento de una aflicción muy fuerte. Se trata de abrazarlos, se trata de orar con ellos, se trata de abrir la Biblia y tomarnos de la palabra y estarle pidiendo a Dios por misericordia, por gracia, y lo hacemos. Y ya en un momento que podríamos decir hay un poquito como más tranquilidad, le digo a mi esposa, dales el té, que se lo tomen. Y literal, he visto a las personas tomárselo como si fuera agua. No le sabe. Se lo pasan y ¿no te supo amargo? No.
Pero si algo les queda de ese té y se lo toman al otro día o después, ellos mismos se van a impresionar de el sabor tan fuerte y tan amargo que tiene eso. Eh, Tiene algunos propósitos, ese tipo de tés presenta algunos beneficios a nuestra salud, eh, el tomar este tipo de bebidas, pero en el caso de lo que nos está diciendo este verso 34, vino mezclado con hiel, si tú vas a los comentarios vas a encontrar que era una bebida anestésica, un analgésico, un sedante, un sedante. Iba a sentir menos dolor, iba a sentir menos en general en su cuerpo. Era el efecto. Muchas veces nosotros, a lo largo de nuestra vida, cuando atravesamos por momentos duros, en lugar de preferir estar bien conscientes, bien atentos, preferimos los sedantes. Por ejemplo, cuando a causa del pecado se presenta, ya sea en el matrimonio, la familia, a alguna situación de diferencia, de conflicto, algo donde no nos entendemos, y diría yo, lamentablemente, perdemos el control y empezamos a actuar no de forma piadosa, no de forma cristiana, sino de forma muy carnal, y señalamos y decimos y se nos nota en nuestras expresiones físicas, en nuestro lenguaje corporal, nuestro enojo, nuestra molestia. Vamos y tomamos nuestro anestésico. ¿Cuál es ese anestésico? No. Bueno, yo sí grité, yo sí dije cosas que no debía, pero ustedes me provocaron, ustedes empezaron. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy tomándome mi anestésico. Soy malo, pero no tanto. La culpa la tuvieron ustedes. Ah, sí dije unas palabrotas. Pero ustedes empezaron. Tú me dijiste esto. Te anestesias. Otros tal vez no con sus palabras. No saben reconocer su pecado. No saben humillarse ante Dios buscando gracia. No lo hacen con las personas. Van a la cartera. ¿Quieren una pizza? ¿Se les antoja que les traiga un pastelito? ¿Quieres un regalito? ¿Un juguetito? ¿Qué creen? Se me acaba de ocurrir este fin de semana. Nos vamos a dar una vuelta a ver quién sabe dónde, pero vámonos a dar la vuelta. Me estoy tomando mi vinito con hiel para que mi conciencia no me acuse. Insultaste a tu familia. Te portaste como un hombre pecador. Te portaste como una mujer amargada, violenta. Hoy aquí está mi esposa, no siempre está aquí, pero a veces ella hablando con todos nosotros, con familia, con los hijos, ella recuerda cómo cuando los hijos eran pequeños, en los pecados que envolvían su vida, en las frustraciones por las que ella pasaba, cómo se desquitaba con los hijos. Cómo siendo ellos niños pequeños, podía llegar a castigarlos de manera tan incorrecta, tan injusta. Y cómo después, queriendo tomar ese vino con hiel, les compraba dulces, los sacaba a dar la vuelta. ¿Te das cuenta que este pasaje no es ajeno a nosotros? Algunos a veces en lugar de reconocer nuestros pecados nos ponemos a ver películas, nos ponemos a ver videos de risa, los TikToks.
en lugar de reconocer nuestro pecado. Queremos drogarnos, queremos anestesiarnos, que nuestra conciencia no nos diga: pecaste, cometiste maldad. Cuando a Cristo le acercaron esa bebida, ¿sabes qué hizo? La repudió. Hay muchas maneras en que nosotros las personas queremos vernos buenas. Hay muchas maneras en las que queremos tapar la podredumbre que está dentro de nosotros, la maldad, el egoísmo, la rebelión. Hay muchas maneras. Y cuando a Cristo le ofrecieron esta bebida, Él no quiso tomarla. ¿Sabes qué dice eso para ti? Por favor, si es tu Biblia, subraya ese versículo. Por favor, subraya el verso 34. ¿Sabes qué te está diciendo Cristo en ese versículo? Que te amó con todo su corazón, que te amó con todas sus fuerzas, que murió por tus pecados y los míos, no estando drogado, no estando anestesiado para sentir menos. Estaba dispuesto, estaba en sus 5 sentidos y dispuesto a darlo todo por ti, por mí. Cuando llega a pasar alguna cosa fuerte, grave, las personas corremos a la iglesia. La iglesia es nuestro vino y nuestra hiel. Y algún tiempo estamos ahí en la iglesia. Pero cuando pasa esa situación, nos vamos de la iglesia. De la boca de muchos de nosotros, cuando estamos en una dificultad, vamos y nos arrodillamos y buscamos a Dios en oración y le decimos: si tú me sanas, si tú me ayudas en este problema, si tú cambias esto, si esto es diferente, yo te prometo. Yo, Señor, yo te prometo, y yo, Señor, mira, de aquí en adelante mi vida va a... Y como esos 10 leprosos, somos sanados, somos ayudados, somos amados. Y como esos 10 leprosos, muchas veces somos de los 9. No regresamos a Jesús. Pero Jesús no fue así. La cruz revela la gravedad del pecado. La cruz revela que nosotros sí tenemos muchas bebidas de vino mezcladas con hiel. Muchas. La Biblia revela la profundidad del amor redentor de Jesús. No se drogó, no se sedó, no se anestesió. No lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque te está mostrando su pasión de amor por ti. Te está mostrando de verdad, nos está mostrando de verdad cómo es su amor por nosotros. Jesús decidió sufrir plenamente. No una parte. Jesús no evitó el sufrimiento porque estaba pagando completamente por el pecado. Te repito esto. Jesús no evitó el sufrimiento porque estaba pagando completamente por nuestros pecados. Acompáñame ahora al verso 35. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Es claro que el día de hoy
en la sociedad que estamos, hay muchas personas jóvenes, hay niños, niñas, jóvenes, mucha gente joven. Es claro que el día de hoy estamos en una sociedad que le gusta exhibir su cuerpo. Sea hombre, sea mujer, de la edad que sea, le gusta exhibir su cuerpo. El tipo de ropa ajustada, corta, transparente, muy abierta, muy escotada, lo que sea. El día de hoy a la gente le gusta exhibir su cuerpo. Viene la temporada de calor, los lugares de aguas, balnearios, puertos, todos los lugares que tengan agua van a ser muy solicitados y las personas van a ir a exhibir su cuerpo. Estamos en una época donde es parte de nuestro pecado, de nuestra vanidad, de nuestro egoísmo. Pero en los días del Señor Jesús no era así. En esos días las personas se vestían muy diferente. Sin en cambio, la Escritura dice claramente aquí que al Señor Jesucristo le quitaron sus vestidos, literalmente. Él estaba completamente desnudo cuando lo colgaron en la cruz, literalmente. En medio de una sociedad que no es la nuestra, de personas que les gustan mostrar partes de su cuerpo o todo su cuerpo. Esta es una situación escandalosa que a través de las diferentes redes sociales las personas se sacan fotografías desnudos en cuestiones íntimas y las comparten con otros. Es un escándalo el día de hoy la forma tan galopante de la gran variedad de pornografía. Estamos en medio de una sociedad que es adicta a exhibir sus cuerpos, pero en los días del Señor Jesucristo no era así. Y te aseguro que aún el día de hoy, en medio de esta sociedad que le agrada exhibir su cuerpo, a nadie, a ninguna persona le agradaría que la desnudaran por completo y la colgaran de un madero y que la pusieran en el lugar de mayor afluencia de personas. A ninguno. A ninguno. ¿Qué implicaba esa acción? Exhibir a la persona. Una humillación total. Una humillación total. Una vergüenza total. ¿Qué tiene que ver eso con el pecado? Que por eso nosotros no confesamos nuestros pecados. O sea, si tú en la semana te comportaste de una manera totalmente inapropiada, aquí hay diferentes hermanos que pastorean y predican. Te lo puedo asegurar, te lo puedo mostrar. Te aseguro que no sacaste una cita para hablar con el pastor, para decirle, pastor, esta semana me peleé con mi esposo. Esta semana ya me desesperé y actué de una manera totalmente desatinada, tanto con mi esposo como con mis hijos. Te lo aseguro, no sacaste una cita para hablarlo con el pastor. Tal vez eres alguien que ya de tiempo perdiste tu comunión con el Señor. Ya no lees tu Biblia, ya no estudias, ya no meditas, no te interesan las reuniones como grupo de iglesia, como discipulado. Te aseguro, no has sacado una cita para hablar con el pastor. Decirle, hermano, estoy preocupado por mi alma. Tiene meses que estoy en una tibieza, tiene meses que estoy en una indiferencia, tiene meses que estoy atravesando unas tentaciones brutales. Te aseguro que no. Te lo aseguro. ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo disfrazamos nuestro pecado? No queremos pasar vergüenzas.
Tal vez eres alguien que conoces un poco más de la Biblia y de los principios teológicos que se aplican en la iglesia y entiendes que hay disciplinas y que tus acciones ameritan una aplicación de disciplina. No lo hablas por eso, porque no quieres que se ejecute una disciplina sobre ti. El punto es, nosotros cubrimos, mentimos, actuamos con apariencia, con hipocresía, y en cambio Cristo estuvo dispuesto a ser exhibido, a ser humillado, a ser avergonzado públicamente. Estuvo dispuesto a ser desnudado por completo. Y es lo que no has visto o no has querido ver, que el pecado que estás escondiendo realmente despoja. El pecado del que tal vez no te has querido arrepentir va a avergonzarte. Y ese pecado que esclaviza y que arrastra va a terminar exponiendo. En cualquier momento va a salir a la luz. En cualquier momento Dios te va a reprender y va a salir a la luz tu adulterio, tus maledicencias, tu carácter no piadoso, no creyente como hombre, como mujer, tu falta realmente de disciplina espiritual, va a salir a la luz. ¿Qué nos muestra este verso 35? Aquí estuvo dispuesto Cristo a ser exhibido, a ser desnudado, a ser humillado por completo. Totalmente dispuesto. Yo desearía que cada vez que tú escuches esa palabra, la pasión de Jesús, tú puedas entender que ese amor tan ferviente por ti, por mí, por cada pecador, ese amor tan efervesciente, tan completo, lo llevó a entregarse de esta manera, pasando vergüenzas. Del verso 36 hasta el verso 34, no vamos a ver cada uno de estos versos, son las burlas. Entre esos versículos vas a ver a soldados que con una frialdad, lo voy a decir así, ¿verdad? Agarrando la moneda por representarlo así, no digo que así haya sido, la Biblia dice que echaron suertes, por eso yo lo quiero ilustrar así, agarrando una moneda, echando el volado. ¿Quién se queda con su vestido? ¿Quién se queda con su capa? ¿Quién se queda con esto? Delante de él. Indiferentes. ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy, cada que vienen estas fechas donde se nos recuerda, Cristo murió por ti, yo actúo con esa indiferencia? ¿Qué es lo más importante de este periodo de Semana Santa? ¿Que vas a tener vacaciones? ¿Que vas a tener descanso? ¿Que ya no te tienes que parar tan temprano y hacer tareas, ir a la escuela, algo? ¿Eso es lo más importante? Nos parecemos a estos soldados indiferentes, echando suertes a ver qué nos toca, qué nos va a tocar. Irnos de paseo, a ver qué cae, irnos al balneario, a ver qué cae, vamos a comernos unas pizzas, a ver qué cae, pues hoy cayó que no vamos a hacer nada y nos vamos a levantar tarde. No estás entendiendo que para que nosotros hoy podamos tener, socialmente hablando, hasta cierto punto, la vida que tenemos, Él tuvo que ser despojado, Él tuvo que ser humillado, Él tuvo que ser exhibido por nuestros pecados. Y para ti lo más importante de estos días no es que Él me amó con pasión. Es que Él con pasión, con esa pasión, lo dio todo por mí. Aleluya, hermano. Qué triste que algunos nos parecemos más a los soldados romanos. A ver qué nos toca esta temporada. A ver de qué cara cae la moneda. Es que no sé si me voy a Cancún, me voy a Acapulco, me voy a Huatulco. A ver qué cae. Y no estoy diciendo que sea malo tener periodos de descanso.
Lo que estoy señalando es el pecado de indiferencia, no ante un hecho histórico, sino ante un hecho teológico. Cristo murió por tus pecados, por los míos. Eso es una burla. Es una burla grosera. Ser tan indiferentes es una burla. El pueblo que escuchó sus mensajes, el sermón del monte, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. El pueblo que vio cómo resucitó un muerto de 4 días. Ahora estaban pegando de gritos. Ahí están. ¿No dice que es hijo de Dios? No, no es un dicho. No es un dicho. Jesús es Dios mismo. Jesús es hijo de Dios. Es que para nosotros estamos enfocándolo, está el papá, acá está el hijo, está la mamá, aquí está la hija. No, tienes que entender que en las costumbres hebreas, en las costumbres de aquel tiempo, cuando alguien decía es hijo de, está diciendo es de la misma naturaleza, es de la misma condición. Aunque hay ciertas reflexiones de nuestra cultura que apuntan a este aspecto que te estoy diciendo, de que son idénticos. Por ejemplo, ¿qué quiero que te quede claro? Que esa expresión que el Padre está acá y el Hijo está aquí, porque lo estamos comparando con nosotros como familia, es que el papá es el papá y el hijo es el hijo, y son dos entidades diferentes. No, no es lo que se está expresando en la Biblia. El término, la expresión hijo de Dios para los judíos era decir es igual, es idéntico a Dios. ¿Dónde nosotros lo vemos en nuestra cultura? Ahí te va. Hijo de tigre. Hijo de tigre. Dígalo fuerte porque no lo escucho, estoy bien sordo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es igual, es idéntico. Es idéntico. No lo está hablando en ese orden, es que es uno arriba y el otro abajo. No, la expresión es en base a igualdad. Idéntico. Idéntico. Entonces, esa expresión, pues no que Dios y tú son iguales, no que tú estás al mismo nivel de Dios, no que mucho poder para levantar un muerto, no que mucho poder para multiplicar panes, no que mucho poder para reprender demonios. A ver, bájate de la cruz. Qué burla. Qué burla que llega hasta el día de hoy cuando nosotros a veces condicionamos a Dios. Pues Señor, si de veras me amas, a ver, haz esta cosa para mí. Saber Dios, si de veras me amas, que ahorita se caigan 5 estrellas de un solo golpe. ¿Qué? No estás entendiendo nada de lo que se reveló en la cruz. Revelar es exhibir, mostrar con claridad. Qué burlas tan terribles. Y así podemos ir descendiendo escalones. Cada escalón es una clase de personas peores, de verdad. Los soldados, autoridades indiferentes, los líderes religiosos, pullantes, groseros, ofensivos, el pueblo ingrato y maldiciente, y seguimos bajando escalones. ¿Sabes cuál es el último escalón? Los 2 ladrones que estaban a su lado. Perdón que lo diga así, la peor escoria de la sociedad. La peor clase de personas.
asesinos, maleantes, malvivientes, malandros, como los quieras llamar. Y estando ellos con los mismos dolores, con los mismos estertores, los dos lo empezaron a insultar de la peor manera. Como cuando uno como hombre se voltea hacia ese hijo, hacia ese esposo, hacia esa esposa, y en lugar de palabras prudentes, palabras sabias, sacamos de la peor basura que traemos aquí adentro para insultar, para ofender, para denigrar, para destruir. Las peores ofensas, escupiéndoselas aquí al lado, maldiciones crudas, tal cual. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Fue tan impresionante ese silencio, fue tan impresionante ese amor, esa pasión, que uno de los dos se arrepintió. Uno. Y ese le empezó a decir al otro: calla ya tu boca, cierra ya tu boca, tú y yo no los merecemos. Qué difícil es que un pecador reconozca sus maldades. Muchas veces un pecador tiene que ser llevado hasta ese último momento. No era esa la voluntad de Dios, y sigue sin ser esa la voluntad absoluta de Dios, que hasta el último momento de vida, que hasta el último suspiro de un hombre, ahí se arrepienta. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero es tan grande el amor de Dios que hasta ese último momento da oportunidad. Puede ser toda una vida de indiferencia, puede ser toda una vida de maldad. Y es tan grande el amor y la pasión de Cristo, tan grande, que hasta ese último respiro está dando la posibilidad de arrepentirse. Y ese hombre tan duro, tan maldiciente, se vuelve hacia el Señor Jesucristo y le dice: cuando vengas en tu reino, porque tú no eres de este mundo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y mira, el que durante horas no abrió su boca, durante horas soportó toda esa agonía sin drogarse, siendo exhibido en su desnudez y siendo objeto de toda la clase de burlas, guardaba unas palabras para este hombre. Palabras de amor, palabras de gracia, palabras de vida. Y le dijo: hoy estarás conmigo. ¿De dónde lo libró? Lo libró de ese lugar de muerte. Lo libró de ese lugar de vergüenza y de maldición eterno que se llama infierno. Cristo se identificó con los pecadores hasta el último momento. ¿Podía haberse salvado Cristo de esa cruz? Sí. Con una palabra que le hubiera dicho, con una forma clara y contundente de defenderse, él no hubiera subido esa cruz. ¿Por qué subió? Por ti, por mí, por nosotros los pecadores. Ahí está la cruz. Y ahí en la cruz se reveló la gravedad del pecado, la maldad que se desborda a través del pecado en las diferentes personas.
soldados, gobierno, religiosos, pueblo, sociedad de diferentes niveles, de estrato social, académico, cultural, de lo que sea, ahí gritando y despreciando a Jesús. Y solo los pecadores pueden alcanzar a ver con claridad su amor. Y se reflejó también en la cruz. Ese pecador reconoció plenamente a Jesús y le pidió: acuérdate de mí. Es impresionante ver en un pasaje como este cómo se desborda el pecado, cómo sale, cómo aflora. Durante 3 años tal vez esos religiosos cerraron su boca, tratando de comportarse con cordura porque otros los veían, pero despreciaban a Jesús. En momentos de tensión, como cuando el Señor Jesús purificó el templo, se tuvieron que frenar y se contuvieron para que los demás no los vieran. Pero en este momento estaban sin freno. Estaban desbordados, sacando todo ese odio y toda esa maldad en contra de Jesús. Burlas y burlas y burlas. Y sabes, puede ser un reflejo de mi vida, que llevo años y años y años y años sin entregarle mi vida al Señor, sin glorificar su nombre como debe de ser, sin estar dispuestos a pagar el precio, porque ya lo vimos en estas enseñanzas, no se paga un precio por la salvación, se paga un precio, se tiene que dar todo para vivir cristianamente en estos días. Y tal vez tú estás como estos religiosos, te has contenido durante mucho tiempo porque otros te ven, pero va a haber un momento donde se va a desbordar y se va a evidenciar todo ese corazón no arrepentido, no santificado, ese corazón que no se ha rendido al Señor. Y así como en la semana pasada terminamos con 2 frases. La primera decía: donde hay pecado, Cristo no vale nada. Donde hay un corazón arrepentido, Cristo lo vale todo. Hoy termino también con 2 frases. La cruz muestra la universalidad del pecado. El pecado está en todas las áreas, en todas las personas, desde los más niños hasta los más adultos. Todos estamos destituidos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno. El pecado es grave y es universal. Y en la cruz también se revela el amor de Jesús por ti y por mí. Esa es la pasión de Cristo. Cierra tus ojos. Vente, hermano Misa, por favor. Vénganse, hermanas, para que podamos. Te doy la diadema, Misa. Bueno, ya fuiste por otra. Cierren sus ojos. Esto no es un acto religioso, el que cierres tus ojos, es un acto de meditación. Por favor, cierra tus ojos. La siguiente semana volveremos a predicar de la cruz, pero no en el aspecto de la pasión, el amor salvífico con el cual Cristo dio su vida en la cruz. La siguiente semana estaremos predicando la expiación, el perdón
de los pecados. ¿Qué te pido? Toma estos días de la semana para meditar en tu vida. Sé sincero con Dios, sé sincero contigo mismo. Sé humilde. Reconoce que eres un pecador. Reconócete pecador. Si eres un niño, una niña de escuela dominical y te han estado hablando del pecado, hijito, hijita, sabes que somos pecadores. Sabes que el pecado está en nosotros. Y si el Espíritu y su gracia están tratando contigo, prepárate para venir el siguiente domingo. Porque predicaremos de la redención que se logró en la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué alcances? ¿Qué efecto puede tener en mi vida? Que Dios nos ayude. Hoy el propósito de esta enseñanza era mostrar el pecado, revelarlo, pero era mostrar sobre todo el gran amor de Cristo. A mí en lo personal me ministra mucho el verso 34, cuando Cristo no quiso tomar ese anestésico. Y a mí en lo personal me habla de estar dispuesto a padecer, a darlo todo, a ser ese siervo del Señor. Pero ocupa esta semana para preparar tu corazón, siendo humilde, reconociendo: soy pecador, soy pecadora. Necesito ir a la cruz, porque no hay otra manera. El hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede regenerarse, no puede reinventarse, el hombre no tiene ese poder. Tan claro que lo dice la palabra: lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Deja que este canto te ministre. Habla con Dios. Seguramente el Señor, su palabra, su espíritu ya están tratando contigo. O tal vez no. Tal vez tú eres como esos soldados, indiferente, insensible. Estás esperando que cae la moneda, a ver qué me toca. Un buen día, un mal día. Tal vez eres como esos del pueblo que, habiendo participado de sus enseñanzas, sus milagros, ahora estaban con una actitud tan contraria. Y puede ser que el Señor ha sido bueno en tu vida, te ha bendecido, y hoy no eres ese discípulo. Hoy no eres esa discípula que está en esa senda, en esa determinación, en ese esfuerzo. Tal vez necesitas nuevamente ir a la cruz y reencontrarte con tu Señor. Mirar cuán grande es su amor por ti. Tratar de entender cuán inconmensurable fue que Él no abriera su boca. Tratar de entender cómo pudo guardar fuerzas para darle esa bendición a ese pecador que estaba ahí a un lado, rescatando su alma. Y tal vez tú puedas decirle: yo soy ese, Señor. Yo he hecho de lo peor, he sido la peor persona. Te he ofendido, pero acuérdate de mí. Medita eso y deja que los hermanos te ministren. Cierra tus ojos. Adelante, hermano.
cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos
es el Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie ahora y cantemos juntos esta alabanza. Por favor, Elías, si nos las pones en pantalla. Tal vez eres alguien que no te has arrepentido. Tal vez eres alguien que estás indiferente al acontecimiento que cambió el mundo y la vida para siempre. No fue un cometa, no fue la caída de un meteorito, no fue un fenómeno visual en el cielo por los diferentes reflejos, humedad. El acontecimiento que cambió para siempre el mundo es la muerte de Jesús en la cruz. No hay otro, jamás habrá otro acontecimiento como ese. Partió el tiempo desde su nacimiento, pero ahí partió el tiempo y las eras teológicas, implantando la salvación, la gracia, la iglesia, el reino de los cielos. Tal vez eres alguien que no te has arrepentido, pero hoy queremos decirte una cosa, que aquí habemos otros que somos pecadores, pero que Cristo ha lavado nuestras vidas en su sangre, que Cristo ha cambiado nuestra naturaleza y hoy lo amamos a Él y no al pecado. Queremos decirte esto: la pasión de Cristo sigue siendo muy grande por ti. Cristo quiere que te arrepientas. Tal vez eres alguien que ya estás en la iglesia, pero te has desviado, te has equivocado, te has entibiado. Queremos recordarte, hermano, hermana, que la pasión de Cristo sigue siendo muy grande para ti, que su misericordia sigue siendo inconmensurable, y Él es tu Padre y quiere restaurarte. Para usted, si está atravesando problemas y dificultades, enfermedades, estás luchando con la maldad o contra la maldad propia o contra la maldad de otros, todo es consecuencia del pecado. En Génesis 3, desde que el pecado a través de Adán y Eva entró, toda la creación ha sido sujeta a maldición. Por eso con tristeza hoy oímos noticias de jovencitos que agarran armas y matan a maestras. Oímos noticias de madres que agarran a sus hijos de 1 año y medio y los matan y los tiran como si fuera basura. Oímos noticias del crimen organizado que en donde quiera comete delitos, desaparece gente, los mata, los trafica. Todo es consecuencia del pecado. Y el único que tiene una respuesta clara y contundente es Jesús, muriendo por nosotros. Así que vamos hoy a cantar, para terminar este tiempo de predicación, esta alabanza: gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias.
Dios el Señor. por ti. Dios el Señor. Para perdonarnos por ti. Fue por Para serte libre, libre para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Grande fue su amor que cada gota de su sangre dio por mí. Fue por mí. libre para amar y para ser por mí, libre para amar y para hacer libre para amar y para hacer Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y quiero no dirigirte en la oración, sino recomendarte un aspecto muy importante para tu oración. En tu oración, busca, pide que Dios te revele lo que tú necesitas para conocerlo plenamente. Pídele que te revele. Es como si hubiera una cortina que no te permite ver lo que hay más allá. La palabra revelar quiere dar a entender que esa cortina es quitada, es corrida, hecha a un lado, para que tú puedas ver claramente. Pídele a Dios que te revele, que trate contigo lo que sea necesario, para que tú lo conozcas en verdad como tu Salvador. Pídele eso. Si eres alguien que ya lo has conocido, si eres alguien que el Señor ya ha salvado tu vida, pídele que te revele nuevamente ese amor sacrificial. Pídele que nuevamente tú puedas revitalizar ese primer amor en ti
ese amor completo, total, para ser fiel, firme, intencional en tu caminata. Si hay pecado que está alrededor, te ha generado estorbos, tropiezos, complicaciones, pídele que te revele su gracia, su poder, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el buen pastor, para darnos vida y vida en abundancia. Para eso vino el Cordero, para dar su vida por perdón de pecados. Para eso vino el Hijo de Dios, para rescatar lo que se había perdido. Padre, gracias por tu amor. Bendito Señor Jesús, gracias por tu pasión, por tu amor completo, por cada uno de nosotros. Padre, que no seamos insensibles e indiferentes, que no seamos pecadores endurecidos o religiosos mecanizados, que seamos como ese ladrón que en agonía pidió misericordia, que seamos como ese hombre arrepentido, reconociendo quién eres tú, el Salvador del mundo. Bendice a cada persona, Señor. Permítenos que este periodo de Semana Santa, de vacaciones, pueda tener un tiempo espiritual, un tiempo de gracia, de salvación y de restauración. Permítenos, Señor, ver tu reino en medio de nosotros. Permítenos ver que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Que esta palabra cumpla su propósito, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Bendito Jesús. Aleluya. Amén.